Bueno, hermanos, seguimos con nuestro estudio de Miqueas. Ya prácticamente estamos a un capítulo para terminar. Y hoy vamos a terminar el capítulo 6, donde estuvimos mirando la semana pasada una miniserie que le llamamos ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Decíamos que dice que solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense, eran las tres cosas que pedía el Señor de su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque desafortunadamente era un pueblo muy rebelde. Aquí vemos en este capítulo y sobre todo en lo que vamos a ver hoy, es el juicio de Dios por causa del pecado. Y desde que empezamos en el versículo 1 del capítulo 6, dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Aquí vemos una situación sobre, digamos, como una especie de un estrado, un juicio, ¿ve? Donde el pueblo tiene que venir a rendir cuentas de todo lo que ha hecho. Pero aquí vemos el personaje más importante, que es Dios, que Él se presenta como el acusador, pero también se presenta como el juez. ¿Ve? Entonces, por eso dice, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Hermano, ¿y por qué era ese pleito? Por la misma maldad que había, todo lo que hemos estudiado en el libro de Miqueas, toda la corrupción que había tanto en los políticos, tanto en la iglesia, en los sacerdotes, y aún vemos que hacían muchas cosas en contra del pueblo, o sea, los oprimían, los robaban. Entonces, hermanos, aquí ya vemos cómo el Señor, del versículo 9 en adelante, cómo el Señor establece el juicio sobre su pueblo. Amén. Entonces la realidad es que cuando el Señor les dijo a ellos, ¿qué pide el Señor de ellos? Misericordia, juicio, justicia y que se humillen delante de Dios. Pero realmente ellos hicieron caso omiso. ¿Bien? Ellos no atendieron al llamado del Señor y por eso vino el juicio de Dios. ¿Sabe que la función de un juez es emitir un juicio o una sentencia contra alguien que merece ese castigo, verdad? Entonces, ahí vamos a mirar en el versículo 9, dice: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medidas escasas, que es detestable. ¿Qué es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu habitamiento estará en medio de ti. Tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omir se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores por burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Entonces, hermano, aquí lo primero que podemos, como les decía, Dios está entablando ya un juicio
contra su pueblo. Entonces, por eso le colocamos al tema el juicio de Dios por causa del pecado. Hermano, todos sabemos que el pecado atrae un castigo. Y todo lo malo que uno haga atrae un castigo. Yo creo que cuando todos fuimos niños, hicimos muchas travesuras, nuestros papás nos castigaban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacíamos algo indebido. ¿Sí? Todo lo que uno haga trae un juicio. ¿Ve? Y entonces, lo primero que vemos acá en el versículo del 9 al 11, dice que Jehová castiga la maldad. Hermano, Dios nunca va a pasar por alto eso. Muchas veces dicen, no, es que Dios es un Dios de amor, que eso es lo que se predica en muchas iglesias donde se habla de eso. No, hermano, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y todo es lindo, ¿cierto? Y no le dice a la persona, hermano, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, usted tiene que cambiarse su actitud, usted tiene que dejar de robar, usted tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de aquello. Nunca le dicen nada de eso. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa, ellos quieren enseñar un falso evangelio que es Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Entonces, vamos a mirar lo que dice en Miqueas capítulo 6 del versículo 9 al 11. Pero yo lo quiero leer en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, miren lo que dice. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Hermanos, aquí vemos cómo el pueblo se estaban desbordando al robo prácticamente, a engañar a los mismos del pueblo de ellos. ¿Bien? Pero dice acá, al principio, dice, ¿qué puedo decir? Perdón, dice en el 9, dice, si son sabios, teman al Señor. Y ellos nunca pudieron entender eso. Ellos nunca pudieron entender lo que era el verdadero temor al Señor. Ellos pensaban que, no, eso a Dios lo engaña. Y siempre eso es lo que se había venido presentando prácticamente desde Adán y Eva. ¿Ve? Pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él. ¿Para qué? Para Él podernos levantar. Entonces, vamos a mirar, hay unos ejemplos donde Dios habla del castigo que Él va a dar a su pueblo. Y eso lo podemos ver en el Salmo 7, el versículo 11 y 12. O sea, uno de los atributos de Dios que podemos conocer de Dios es que Él es un Dios justo. Y como Él es un Dios justo, tiene que hacer justicia. Dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Bien? Hermanos, Dios está airado con el pecador. ¿Por qué? Porque si vemos todo lo que ha pasado en el libro de Miqueas, lo que hizo el profeta Miqueas fue como diciéndole al pueblo, cambien, arrepiéntanse, envuélvanse a Dios, y les decía y les hablaba, y nada. Y hermano, y muchas veces Dios, a través de nosotros, aún siendo ya creyentes, que todavía tenemos nuestras luchas, nuestras cosas guardadas, nuestros pecados, y Dios nos ha venido hablando a través de su palabra que nos arrepintamos, que cambiemos, y muchas veces no lo hacemos. Y eso es lo que estábamos hoy en el ayuno hablando, de la necesidad de humillarnos delante de Dios, hermano, porque la ira de Dios viene, hermano, la ira de Dios es real. ¿Sí? La gente solamente, hay gente que dice, no, pero ¿qué más infierno es que yo vivo acá? Pero mentiras, hermano, la ira de Dios viene. Entonces, miren lo que dice también, otro ejemplo es en el Salmo 78, del 56 al 62. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo.
y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y lo oyó Dios y se enojó en gran manera. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Y entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Hermanos, aquí vemos que todo era ¿por qué? Por no guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos andaban en sus propios caminos. Ellos crearon otros dioses, andaban en busca de otros dioses. ¿Sí? Eso pasó algo parecido como cuando Moisés subió al monte a que al Señor le iba a dar las tablas de la ley y se demoró 40 días. Y en esos 40 días yo sé, ya empezaban a afanarse, pero mire, este hombre se fue, quedamos solos acá, no tenemos ningún Dios, vamos a hacer un Dios. Y dice que hicieron un becerro. ¿Ve? ¿Y qué pasó ahí? Vino la ira de Dios. ¿Ve? Por causa del pecado. Y hermanos, y esas son las luchas que nosotros tenemos en nuestra vida, con los dioses que están con nosotros. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos dioses de diferentes ídolos. ¿Cuál es el Dios que está con nosotros, que no nos deja que caminemos en obediencia a la palabra, que caminemos en la voluntad del Señor? Y hermanos, y eso van a venir los juicios de Dios. Y algunos dicen, no, pero es que Dios era en el Antiguo Testamento que hacía todas esas cosas, porque si nosotros miramos todos los juicios que el Señor desató en el Antiguo Testamento fueron terribles, cuando destruyó la tierra en el arca de Noé, o sea, el diluvio, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel pecó, dice que abrió la tierra y se tragó miles y miles de personas, ¿sí? Pero Dios también, el Señor en el Nuevo Testamento también habla de la ira de Dios, y esa ira que habla en el Nuevo Testamento es la ira de Dios en la eternidad. Hermanos, mira lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sí? La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? El justo juicio de Él. ¿Sí? Y hermanos, y cuando nosotros hemos tomado la decisión de caminar con Cristo, esa ira fue la que Él recibió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero hermanos, los que no quieren caminar con el Señor, esa ira va a recaer sobre esas personas. Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, la ira de Dios es real. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo va a experimentar la ira de Dios. En Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, lo que yo les decía, Dios no es solo amor, Dios también hace justicia. Miren lo que dijo un escritor puritano, dijo, cuidado con fabricarte un Dios propio, un Dios lleno de misericordia, pero no justo, un Dios lleno de amor, pero no santo,
Un Dios que tiene un cielo para todos, pero infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. ¿Ve? Nosotros, muchas veces nosotros tenemos el Dios que nosotros queremos. Un Dios que nos bendiga, que nos cuide, que nos sane, que nos proteja, ¿cierto? Pero nunca queremos tener ese Dios que nos corrige, que nos disciplina. ¿Sí? Nos cuesta trabajo eso. Entonces, a veces nosotros, y por eso es que muchas personas desafortunadamente, hermanos, no vienen a estas iglesias donde se les enseña la palabra, lo que la palabra dice, lo que el Señor enseña, sino van a esas iglesias donde quieren escuchar cosas que ellos quieren. O sea, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú eres un hijo de Dios, Dios te ama tal como eres. Eso es lo otro que dicen. Pero Dios está esperando que su pueblo se arrepienta. Entonces, una de las razones por las que Dios decide castigar a estas personas es porque había mucho engaño en la nación. Y eso se refiere en términos en lo que leímos en el versículo del 6 al 11. Dice, tesoros de impiedad, medida escasa, que es detestable, balanza falsa, bolsa de engañosas. Mira lo que dice el versículo 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa, que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de engañosa. Hermanos, aquí podemos ver algo que estaba sucediendo ahí, era que ellos robaban al mismo pueblo. ¿Sí? Ellos tenían unas medidas falsas, o sea, tenían unas balanzas o pesos, unos que eran para poder comprar y otros para poder vender. ¿Ve? Pero siempre salían ganando, siempre salían robando. ¿Bien? Entonces, cuando ellos iban a comprar algo, sacaban el peso que les favorecía a ellos. ¿Ve? Pero cuando ellos iban a vender sus productos, ya buscaban el peso que engañaba para hacer que llevaban bastante. Y eso, hermano, y eso lo ve uno seguido. O sea, eso, desafortunadamente eso se ve en las tiendas, en las plazas de mercado, o en las bombas de gasolina, o cosas así. Y hermano, y cuando uno no sabe, lo tumban. Pero esas personas tienen que darle cuentas a Dios de eso. Y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, que lo más tremendo que era el pueblo de Dios, y ellos mismos robaban al pueblo. Ellos mismos robaban al pueblo. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 10. Dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación al Señor o a Jehová. O sea, esa cuestión de engañar a las personas para obtener un beneficio, digo que esa es de las cosas que el Señor más detesta. Hermanos, ¿cuántas personas con mucho sacrificio van a comprar algo, van a comprar su alimento, por decir algo, y los engañan, los tumban así descaradamente, como dicen? Pero Dios está mirando, y el problema de estas personas es que ellos piensan que Dios no ve eso. ¿Sí? O sea, nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos, pero a Dios nunca, hermanos, nunca lo vamos a poder engañar. Dice aquí, vamos a mirar el Salmo capítulo 5, del versículo 5 a 6. Mira lo que dice la palabra del Señor, hermano, que esto es fuerte. Dice, destruirás a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Imagínense, aborrece Dios esas personas que hablan mentiras. Todo es mentira, hermano. Todo. Yo conozco personas, hermano, que
Ya uno, digo la verdad, yo tengo personas conocidas, que yo hablo con una persona de esas y yo no sé si ya lo que me dice es verdad o es mentiras. Porque ya uno sabe que son así, hermano. Y lo más tremendo es que estas personas piensan que eso no está mal. No es que yo lo digo jugando, no es que yo lo digo es por tomar el pelo. Pero hermanos, eso es, Dios aborrece la mentira. ¿Bien? Y en Proverbios el Señor habla mucho sobre eso, sobre la mentira, sobre cómo Él aborrece la mentira. ¿Por qué? Porque por la mentira, hermano, suceden muchas cosas. Entonces, destruirás a los que hablan mentira, el hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Hermanos, tenemos que examinar nosotros si nosotros hemos caído en esas cosas, si nosotros hemos engañado a alguien, si hemos dicho mentiras para engañar, para obtener un beneficio, para recibir algo que necesitamos y nos vamos con mentiras. Tenemos que examinarlo, hermanos, porque muchas veces uno con las mentiras manipula a las personas. Y vuelvo y le digo, y eso trae sus consecuencias. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Bien, desde que empezamos este estudio, veíamos cómo los políticos, aún los sacerdotes, manipulaban al pueblo, engañaban al pueblo, explotaban al pueblo. ¿Para qué? Para sus propios beneficios. Y hermanos, y cosas de las que Dios se hiere es cuando nosotros nos aprovechamos del pobre. Y Dios hace justicia por ellos. Amén. Entonces, vamos a mirar por qué el pecado, hermano, trae consecuencias. Y las consecuencias son duras. Vamos a mirar eso en el versículo 12, del 12 al 13. Dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua engañosa es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. ¿Sí? Entonces, ellos robaron. Dice, la palabra rapiña quiere decir robar, extorsionar. Y ellos robaban al pueblo. Y dice que hizo el Señor con ellos. Dice que los enflaqueció. Dijo, yo te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Hermanos, el juicio de Dios viene, hermano. El castigo de Dios viene por eso. Y eso lo vamos a mirar. Miren lo que dice en Miqueas, dice en Samuel capítulo 11, segunda de Samuel 11, del versículo 1 al 4, ahí vemos un ejemplo de la maldad que hizo David, las consecuencias que él vino. Mira lo que dice en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab poner a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y seguimos leyendo, dice que ella quedó encinta. Hermanos, David hizo algo muy, muy malo, que fue desear la mujer del prójimo. Y no se conformó solamente con mirarla, sino que, ¿qué dijo? La mandó a traer. Pero lo interesante de acá es la consecuencia del pecado que él recibió. ¿Sí? Dice que el niño, el que ella quedó en el vientre, murió. Pero hermano, de ahí para allá le vino un poco de tragedias a David, que si nosotros nos ponemos a mirar la historia de David, fue terrible.
una hija de él fue violada por un hermano, ¿sí? Su hijo Absalón lo iba a matar para quitarle el reino. Y así cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque, hermano, el pecado trae consecuencias. O sea, sí o sí, algo malo que hagamos trae consecuencias. ¿Sí? Pues yo les decía al principio, cuando nosotros hacíamos algo malo, nuestros padres nos reprendían, ¿cierto? Nos castigaban con vara. ¿Pero por qué? Porque esa era la consecuencia de lo malo que habíamos hecho. ¿Ve? Y entonces, eso es lo que pasó con David. En ese momento, Dios mandó al profeta Natán y le dijo esto, esto y esto y esto. Y David tuvo que reconocer su pecado. Pero él reconoció su pecado, él le pidió perdón a Dios, eso lo vemos en el Salmo 51. Pero ¿qué pasó ahí? De todas maneras, a pesar de que él le pidió perdón a Dios, las consecuencias vinieron, hermanos. Otros ejemplos parecidos son como el de Sansón. Sansón fue un hombre que fue consagrado a Dios, fue apartado para Dios, fue nazareno, dejaba crecer el pelo, bueno, pero Dios le dio a él para que tuviera mucha fuerza, pero él no era obediente, era una persona desobediente, no seguía los caminos de Dios, sino siempre era buscando lo malo, y siempre buscaba a las mujeres que no eran de su pueblo, sino las cananeas. ¿Ve? ¿Y qué pasó con él? Cayó, siendo el hombre más fuerte del mundo. Ahora, ¿a quién le pasó otro ejemplo parecido? A Salomón. Cuando el Señor dijo a Salomón, Salomón, ¿qué quiere que te dé? Señor, dame sabiduría para dirigir este pueblo. Y el Señor le dio sabiduría, lo bendijo, pero a él se le olvidó todo después. Y tal vez de los reyes que más bajo haya caído, fue Salomón. Y hermano, y él también tuvo sus consecuencias. Y una de las consecuencias que tuvo fue que el reino de Israel se dividió en dos. Y después entre ellos mismos se mataron. O sea, hermanos, el pecado trae consecuencias. Mira lo que dijo un predicador muy conocido, dijo esto: si el pecado derribó al hombre más fuerte, Sansón, al hombre más sabio, Salomón, y al hombre conforme el corazón de Dios, David, entonces puede ser muy astuto y dominarte y derribarte a ti también. Imagínense, hermanos, lo que hace el pecado. El pecado, no es que yo soy estudiado, es que yo estoy preparado, yo me sé la Biblia. Hermanos, si usted sigue en su pecado lo derriba uno. Tarde que temprano, las consecuencias vienen por el pecado. O sea, hermano, todo lo que uno hace trae unas consecuencias. Ahora, Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios, por eso el Señor dijo que Él era misericordioso. Y el deseo de Él es ayudarnos, levantarnos, perdonarnos y restaurarnos. Mire lo que dice en Números capítulo 14, versículo 18. Jehová tardo para la ira y grande ¿en qué? Misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y hasta los cuartos. ¿Sí? Pero dice que aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? O sea, Dios es un Dios misericordioso. Y el deseo de Dios es perdonarnos, hermano. ¿Sí? Pero las consecuencias del pecado vienen. Mira lo que dijo Isaías en el capítulo 29, versículo 5. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Y esas personas
lo que estaba pasando ahí. Bueno, por lo menos estos ricos, dice que robaban al pueblo con esas medidas, con esas falsas medidas. Entonces, claro, usted veía, no, mire, pesa tanto, no, sí está bien. Y de pronto ellos se iban engañados. Pero Dios sí nos ve a nosotros. Ellos piensan, no, eso nadie se da cuenta, eso pasa desapercibido. Pero Dios todo lo ve. Y la palabra dice que el Señor saca a la luz el pecado. Y hermano, y esas personas que siempre están en esa actitud de robar, de hacer las cosas indebidas, por eso nunca prosperan, hermanos, nunca van a prosperar. Y la prosperidad que ellos puedan tener es una prosperidad ficticia, pasajera, hasta el día que viene el juicio de Dios. Yo lo que digo siempre, por más que uno quiera hacer cosas en oculto, Dios lo ve a uno y Dios todo lo saca a la luz, hermano. Dios no se queda con nada, de verdad que sí. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Hermanos, ahí está la bendición de Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice en 1 Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que Dios está esperando de muchos de nosotros, que nos volvamos a Él, que pidamos, nos arrepintamos de nuestros pecados. Hermano, porque no podemos encubrir el pecado, porque el juicio de Dios viene. De verdad que si nosotros tenemos algún pecado oculto, hermano, por favor, de verdad les digo, pidámosle a Dios misericordia, porque las consecuencias son duras. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel ahí. Entonces, mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Ahora, no, pero es que yo no voy mejor no oro a Dios porque Dios no me va a perdonar, Dios no va a tener misericordia, yo soy muy malo, ¿qué tal? Pero hermanos, nosotros, la palabra también nos habla de que nosotros también podemos buscar hermanos en Cristo, hermanos que sean maduros en la fe. Y hermanos, si usted tiene alguna dificultad, tiene algún problema, usted puede buscar a esa persona. Mira, hermano, estoy pasando por esto, hermano, ¿qué hago para que esta persona lo oriente? Mire lo que dice Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, ¿unos qué? Por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermanos, si usted no quiere, ¿verdad?, venir delante de Dios, siente miedo que de pronto Dios no lo va a escuchar, Dios no lo va a perdonar, hermano, busque ayuda con alguien en la iglesia. ¿Para qué? Para que le explique, para que lo oriente, para que le ayude cómo venir delante de Dios. Pero hermano, tenemos que venir delante de Dios. Amén. Y ya para terminar, vamos a mirar el tercer punto, que es el juicio de Dios contra el pecado. Y eso está en el versículo del 14 al 16. Dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. ¿Sí? Aquí está hablando de que estas personas llegará el momento que van a querer saciarse y no se van a poder saciar. ¿Sí? Van a querer comer y nunca se van a poder llenar. ¿Sí?
Y dice que todo lo que ellos hagan les va a salir mal, no les va a salir bien. ¿Sí? Y llegará al punto de que dice que el Señor los va a poner en vergüenza. ¿Sí? Entonces, lo que hemos venido hablando de cómo el pueblo estaba viviendo esa situación por causa de sus gobernantes, por causa de aquellos ricos que lo que hacían era explotar al pueblo. ¿Sí? Y entonces, el Señor, por lo menos miren lo que dice acá en el versículo 16, porque los mandamientos de Onri se han guardado y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Mire, yo estuve mirando de los reyes más perversos que había en el pueblo de Israel, fue Onri y Acab. ¿Sí? Y lo más tremendo era que esta gente era tan perversos que todo el pueblo hacía lo que ellos mandaban hacer. ¿Sí? Ellos levantaron lugares altos para adoración, para sacrificio, y todo el pueblo seguía lo que ellos hacían. Y por eso fue que vino la ira de Dios, ¿sí? Porque ellos practicaban la idolatría, practicaban todas esas cosas, inclusive sacrificaban a sus hijos para ofrecerlo a esos dioses. Y esas eran las cosas que Dios detestaba. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, del versículo del 6 al 11. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina, hermano. ¿Sí? ¿Sí? La diferencia cuando uno le decía, no es que Dios es amor. Entonces, si Dios nos ama, nos disciplina, ¿cierto? Si usted ve que un hijo está haciendo algo malo, usted no lo castiga porque pobrecito, pronto le duele. Eso no es amar a su hijo. ¿Sí? Eso no es amar a un hijo. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a un hijo, uno tiene que disciplinarlo. Y mira lo que sigue diciendo, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. O sea, si nosotros no recibimos la disciplina de Dios, es porque no somos hijos de Él. Bien, yo estoy hablando a nosotros como creyentes, ¿no? Bien, los que somos hijos de Dios, Dios a veces nos tiene que disciplinar, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos siempre a hacer lo malo, siempre a hacer lo desagradable delante de Dios. Y a veces por eso Dios tiene que disciplinarnos. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, de verdad que la disciplina no es agradable para nadie, ¿es cierto? Yo me acuerdo cuando mi mamá me daba esas muendas, mi mamá usaba, era un rejo. No sé si usted ha visto los cablecitos que usan para ponerle el suelo a uno. Mi mamá cogía 3 y hacía una trencita así. Y eso lo tenía para reprenderme. Y eso quemaba yo. Y eso dolía. Pero yo le doy gracias a Dios porque por esa disciplina no hice muchas cosas más peores que las que estaba haciendo. Entonces, en ese momento uno no entiende, uno le duele, uno como que odia a los papás, y los odio. Pero el día de mañana uno dice, gracias a Dios por esa disciplina, porque por esa disciplina
soy lo que soy hoy en día. Bien, porque hermanos, tristemente cuando hay personas que no han sido disciplinadas, hermanos, vemos casos terribles. Personas que están en las drogas, están en la delincuencia, porque nunca se corrigieron a tiempo. ¿Sí? Entonces, por lo menos, yo me acuerdo una vez que cuando yo estaba niño, yo le robaba las monedas a mi papá. Y cuando él me vio, me disciplinó. Pero me dio tan duro, hermanos, que de verdad no me quedaron ganas de volverlo a hacer. Pero yo sé que si mi papá no hubiera hecho eso, hasta yo me hubiera vuelto un ladrón. ¿Ve? Entonces, eso es lo que está hablando aquí en Hebreos capítulo 12, ¿sí? 12. ¿Sí? De la disciplina, el Señor al que ama, disciplina. Entonces la disciplina, hermano, es necesaria. ¿Por qué? Porque es por amor a nosotros. Si el Señor no nos disciplina, es como si no fuéramos hijos de Él. Amén. Mire un ejemplo de cómo Dios restaura a una persona, cómo Dios, después de que ha disciplinado a una persona, cómo Dios lo usa. Y esto lo podemos ver en la vida del apóstol Pedro. ¿Sí? Pedro fue una persona que hizo lo malo delante de Dios, lo negó. Y hasta prácticamente maldijo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Mira lo que dice Juan capítulo 21, el versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, dijo, sígueme. Bien. Entonces, vemos, a pesar de que Pedro tenía un llamado, pero el Señor tuvo que decirle varias veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Haga la obra. ¿Bien? Y Pedro más adelante, él murió por causa del Evangelio. Pero ¿qué había hecho Pedro antes? Lo había negado 3 veces. Yo no lo conozco, yo no sé quién es. No, yo con él ni sé dónde será. Pero él después dio su vida también por la causa de Cristo. Hermanos, miren lo que dice, para terminar, lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, hay 2 situaciones acá, ¿sí? Una, el juicio de Dios para sus hijos, ¿qué es? La disciplina. ¿Sí? Esto es para los hijos de Dios, la disciplina. Viene la disciplina.
Dios nos tiene que disciplinar para que cambiemos nuestras actitudes y nos volvamos a Él de corazón. Pero lo más terrible es que para aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han conocido a Jesús, que lo han rechazado, tal vez se han burlado del Evangelio. ¿Sí? Dice que para estas personas, dice, pero para los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, ese es el destino final de aquellas personas que no han querido ponerse a cuentas con el Señor. ¿Sí? Todos nosotros hemos fallado, todos nosotros hemos caído en la mentira, tal vez hemos engañado a otros hermanos. Pero hermano, Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento. Si no hemos caído en esas cosas, hermano, es tiempo de pedirle a Dios perdón, pedirle a Dios que tenga misericordia de Él y humillarnos, como leíamos en Miqueas 6:8, que nos humillemos delante de Él, que temamos al Señor. Mire lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, aquellos que no han entregado su vida al Señor, aquellos que nos están escuchando por las redes, de pronto no han escuchado el Evangelio, Dios nos está llamando a que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que creamos en su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso fue lo que hizo Él, hermano. Él tomó el lugar de nosotros. El juicio, el justo juicio que merecíamos cada uno de nosotros, eso recayó sobre Cristo. ¿Pero por qué? Por la misericordia de Él, hermano, porque nos permitió que le recibiésemos como nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, volvámonos a Dios, y los que no han entregado su vida al Señor, hoy es día de salvación, hermano. Entreguémosle nuestra vida al Señor. ¿Para qué? Para que la ira de Dios o el justo juicio de Dios no recaiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Señor, reconocemos nuestra maldad, Señor, que tal vez hemos sido como el pueblo de Israel, Señor, que conociendo muchas veces tu palabra, entendiendo tu palabra, no la obedecíamos, Señor, sino hacíamos lo que nos parecía a cada uno de nosotros, Señor. Señor, perdona nuestra maldad, Señor, y sabemos que nuestra maldad tiene consecuencias, Señor. Solamente te pedimos misericordia, Señor, y que nos perdones. Señor, hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Hoy tomamos la decisión de pedirte misericordia por nuestra vida, Señor. Pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Señor, así como el rey David, Sansón y muchos hombres de la Biblia, que ellos pecaron, hicieron lo malo delante de ti, Señor, pero tú tuviste misericordia de ellos y los restauraste, Señor. Así te pido, Señor, por cada uno de nosotros que estamos acá, Señor. Si en algo te hemos ofendido, te hemos fallado, Señor, perdónanos, Señor. Y, Señor, si tenemos que restituir como hizo Zaqueo, Señor, cuando el Señor lo llamó y le dijo, Señor, si tengo que devolver hasta 4 veces lo que robé, lo haré. Señor, pon ese corazón en nosotros, Señor, que podamos restituir, que podamos ponernos a cuentas, Señor, si hemos hecho algo malo a alguien, o a nuestras esposas, o a algún familiar, o a alguien conocido, Señor. Redargúyenos de pecado, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies con tu preciosa sangre, Señor. Padre, Señor, te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que no han creído al Evangelio, Señor.
Sabemos que el juicio tuyo va a ser terrible para estas personas, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos muevas a nosotros como hijos tuyos a misericordia para con esas personas, Señor. Para que les prediquemos el Evangelio, Señor. Para que les llevemos las buenas nuevas de salvación, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.